Bueno, el lenguaje periodístico busca una comunicación distinta, ¿verdad? A la que conseguimos nosotros al hablar. También se distingue mucho del lenguaje poético, porque aunque el producto eh, noticioso es un subproducto literario, a medida va atravesando la historia, pues va sufriendo cambios que le dan singularidades propias del lenguaje periodístico, ¿verdad? Eh, no difieren mucho del pasado y tampoco van a cambiar mucho en el presente, solo se va acoplando al contexto, ¿verdad? Antes, mucho, ¿verdad? Porque la prensa era, podríamos decir, el medio de comunicación por excelencia y ahora pues los periódicos se han visto afectados con la implementación pues, de los servicios web. Entonces ahí hay una serie de cambios, pero en esencia el lenguaje periodístico y el estilo pues son iguales y permanecen tal y cual ha sido. Entonces, lo único que debemos de saber que la prensa expone la realidad de una sociedad en un momento concreto, en un contexto, ¿verdad? Y siempre va a exigir la utilización de un lenguaje para mantenerse vivo.
Otra de las características es la captación del receptor, necesaria desde que comienza la narración y que está relacionada con ofrecer lo más importante en las primeras líneas y con la descripción realista y viva, la riqueza y la variedad del vocabulario, el empleo colorista o de color y ágil del léxico, la experiencia del escritor o su capacidad de observación. Muy bien, esto tiene que ver precisamente con la entrada. Si nosotros hacemos una espectacular entrada, la gente va a quedar con esa sensación de quiero leer más. Eso pasa cuando leemos un libro que lo iniciamos y el escritor nos captura y queremos saber en qué termina el libro, ¿verdad? En este punto de vista es conveniente hacer referencia a la utilidad de la fórmula de las 5 W o la que les hablaba al principio, la teoría de las 5 W, que significa who, what, where, why y when, que precisamente vamos a explicar más adelante. Y aquí también hace mención a la pirámide invertida, esa estructura de escritura en la que vamos a contar lo más importante al inicio y vamos a dejar los datos secundarios para el final. También dentro de las características se encuentra el lenguaje de producción colectiva, pues intervienen distintos coautores con responsabilidad diferente en el texto final. En esto del lenguaje de producción colectiva tiene que ver con que el texto periodístico se construye a partir de las fuentes especializadas, testigos, documentos. Llegamos a la redacción y hacemos nuestro trabajo periodístico, pero también nos mira un jefe de redacción, la gente de correctora de estilo y por último el director del periódico. Entonces hay una producción colectiva que trabaja en la elaboración de las noticias o los textos periodísticos escritos. Y por último, un lenguaje mixto, ¿verdad? En el que las diferentes series informacionales lingüísticas, paralingüísticas y no lingüísticas influyen entre sí para llegar a componer la página que va a ofrecer a los receptores de la información el producto periodístico definitivo. ¿Qué quiere decir? Pues para la construcción de una noticia necesitamos imágenes, necesitamos de la palabra hablada a través de los testimonios, necesitamos de los signos lingüísticos, incluso el periodista se fija en cómo le responde la fuente, ¿verdad? Si está atemorizada, si está segura, si está dudativa, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vamos a empezar a hablar de la noticia, algunos aspectos relevantes que debemos de conocer antes de iniciar la producción de ellas mismas. A continuación vamos a describir algunos conceptos que a lo largo de la historia se le han dado a las noticias, ¿verdad? En los distintos textos publicados sobre estas cuestiones se han dado distintas definiciones de lo que es la noticia y cada una de estas conceptualizaciones ofrecen enfoques diferentes. Martínez Alberto, que lo mencionamos bastante porque es un teórico del periodismo, dice que la noticia es un hecho verdadero, tiene que ser inédito o actual de interés general que se comunica a un público que pueda considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para la difusión. Esta es la definición de la noticia de Martínez Alberto, ¿verdad? Entonces, estamos de acuerdo que no vamos a inventar los hechos, aunque ahora con la fake news, pues los periodistas caen en esas trampas, ¿verdad? Otra de las definiciones es que la noticia como género periodístico es la manifestación última más frecuente del proceso de semantización aplicado a la información de los hechos reales y actuales de interés público,
susceptible por sus características de ser incorporado a los circuitos de la comunicación social. Esta es una definición de Casasus de 1988. Ya hablábamos de la semántica en la presentación anterior. También Warren, uno de los teóricos estadounidenses de los géneros periodísticos, en 1975 logra la definición que la noticia es la información no publicada todavía de aquellas acciones de la humanidad que se piensa que han de interesar, informar o entretener al público. Asegura otro autor, pero añade que es una palabra de múltiples significados y que su calidad es escurridiza, su variedad es infinita y no tiene más límites que los de la propia vida, ¿verdad? Entonces aquí tiene que ver con las diferentes miradas que tienen los periodistas acerca de los hechos. Siguiendo en la línea pues de las conceptualizaciones, podemos decir que también es la expresión periodística de un hecho capaz de interesar hasta el punto de suscitar comentarios. Esto es una definición de Gómez en 1991. Y sí, pues la noticia es la que genera después la otra producción de textos periodísticos. Y como ya lo hablamos en los géneros, la noticia es la primera parte, después viene la interpretación que le da el periodista y las fuentes especializadas, y después incluso el periodista puede dar su opinión de lo que piensa de esa noticia. Y por último, las noticias caen en la opinión pública, ¿verdad? También podemos decir que la noticia periodística se basa en un acontecimiento y este acontecimiento tiene una determinada actualidad, ¿verdad? Entonces las noticias son fugaces y los periodistas deben estar atentos. Las noticias son comunicaciones sobre hechos nuevos surgidos en la lucha por la existencia del individuo y la sociedad, ¿verdad? Entonces tiene que ver con lo que pase todos los días en el día a día de las sociedades. Y también tenemos que es el género periodístico por excelencia que da cuenta de un modo sucinto, pero completo, de un hecho actual y actualizado, digno de ser reconocido, divulgado, innegable repercusión humana. Podemos decir que en determinados textos clásicos se alude a lo que se consideran las noticias esenciales, las notas esenciales de la noticia. Para Dovifat en 1959 pues nos dice que la noticia tiene que ser de utilidad y de valor para el lector, ¿verdad? Lo vimos en esta pandemia, cómo la prensa tiene un rol protagónico en la difusión de contenido, ¿verdad? De salud. Entonces nos ha sido útil porque es la prensa la que nos ha dicho pues de esta pandemia, cómo va creciendo, cuáles son los medicamentos o que ya se están generando las vacunas, cuáles son las medidas de protección. Entonces toda esta información que en la prensa nos da pues nos sirve y es útil. Lo mismo cuando nos informa del clima en la mañana, de los estados del tiempo, podemos nosotros pues prepararnos con un paraguas o llevar ropa abrigada, etcétera, etcétera. También otra de estas notas esenciales es que sea nueva o recién transmitida, o sea que las personas o la sociedad pues no, o la desconozcan, no sepan de ella, y que sea comunicada a través de un tercero y por consiguiente esté expuesta a su influencia subjetiva que abarca desde el error inconsciente en la transmisión hasta la posible manipulación, ¿verdad? En este aspecto podemos decir que el periodista puede ser víctima de errores inconscientes en la transmisión porque como la noticia está ahí, es nueva, reciente, no se conoce, no se sabe, caemos en eso por la inmediatez, pero que debemos estar advertidos, ¿verdad? Que
la noticia tiene que tener pues esa precisión. También se ha escrito sobre los 4 requisitos que en principio debe reunir, que debe de ser interesante, debe tener importancia, debe ser nueva y debe de ser ante todo verdadera. Bueno, tenemos autores clásicos y contemporáneos que han versado mucho sobre la teoría del periodismo. Y para unos, pues la noticia debe ser fiel, completa y accesible, sea desde el punto de vista del reportero o del público. Debe de ser concisa, ya hemos hablado de la concisión, de la originalidad y de la rapidez, que esto tiene que ver con la inmediatez. Pero eso no debe de quitarle calidad a la noticia. Ahora se pelea mucho por quién la da más rápido, pero no necesariamente quién la da mejor, ¿verdad? Y no se puede considerar solo como un simple hecho de actualidad, sino más bien un acontecimiento, ¿verdad? Debe de ser un hecho con significado social. Las noticias que nosotros vamos a transmitir deben de tener este significado social, cuyo conocimiento es necesario para la comprensión de la historia nos da cada día. O sea, no podemos hacer noticia un hecho así tan básico como que un indígena de tierra adentro se case con otra indígena. O sea, ya saben el caso de una pareja de ciudadanos del interior del país, pues que fueron noticia o mofa o un canal lo convirtió en eso, ¿verdad? Eso no es una noticia. En este punto es oportuno aludir a lo que se ha considerado el dilema del acontecimiento, ese elemento que define el concepto clásico de noticia, tanto si ese acontecimiento está programado como si no lo está, y hace que el trabajo del periodista sea precisamente seleccionar entre los diversos acontecimientos, los pseudo acontecimientos e incluso hechos preparados exclusivamente para ser publicados, sin dedicar en tantas ocasiones la atención necesaria hacia los grandes problemas. Los periodistas nos diluimos aquí en acontecimientos, en pseudo acontecimientos e incluso notas o hechos que son preparados solo para que sean publicados, ¿verdad? Y no acudimos realmente a los grandes problemas, a las tendencias sociales, a las presiones que se producen en la sociedad y que no pueden considerarse, sin embargo, novedades o noticias de última hora. Hemos llamado esto sin acontecimiento, ¿verdad? Existen además una tendencia desde hace años que se puede observar en los medios de comunicación que muestra que una parte de las noticias que se publican no responden ni siquiera al concepto de acontecimiento, sino al de no acontecimiento. Es decir, a la construcción, producción y difusión de noticias a partir de hechos que no han sucedido o que suponen explícitamente una información en el sentido periodístico, que de alguna manera quiebra el concepto de la actualidad y las bases tradicionales del discurso periodístico, la realidad, la veracidad, la actualidad, para informar de hechos que todavía no han sucedido y que ni siquiera están previstos, ¿verdad? Entonces hemos hablado incluso estamos hablando de un segundo brote, son hechos que no han sucedido, pero estamos ya hablando de ellos. Estamos hablando de quién va a ser el presidente, si todavía no hemos ni establecido pues las bases para ir a unos comicios, y eso es lo que está. Bueno, la observación de las tipologías observadas en ese sentido han sido resumidas por Foncuberta, que concreta las posibilidades que refleja el estudio de diferentes medios en 3 puntos. De lo que hablábamos anteriormente, que los periodistas hacen noticia de cosas que no han sucedido. Y tenemos esta tipología, pues que la podemos llamar noticias inventadas, ¿verdad? Que son elaboradas con declaraciones, hipótesis, otros componentes que no existen realmente, que provocan
una rectificación posterior en los medios, ¿verdad? Esto es por la falta de precisión, lo que hablábamos anteriormente. También tenemos muchas noticias erróneas, ¿verdad? Que son confeccionados con datos que en un principio se han dado como verdaderos, pero después resultan falsos. Esto es por la premura del periodista y no fijarse en las fuentes o los documentos a los cuales accede y puede dar datos erróneos que tienen consecuencias. Esto de datos erróneos, por ejemplo, usted no puede aventurarse sin estar seguro de dar nombres de personas que han fallecido en un accidente, porque imaginen lo que puede provocar en la familia si escuchan que un familiar pues ha muerto en un accidente. Eso no me lo quiero ni imaginar. Entonces debemos ser muy precisos, ¿verdad?, en la recopilación de los datos. Y también tenemos noticias basadas en una especulación, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado porque estas noticias son redactadas a partir de hipótesis no comprobadas o rumores no confirmados y muchas veces obtenidas mediante filtraciones. Y la misma autora, que ejemplifica cada una de las posibilidades del no acontecimiento, advierte sobre los peligros que esta práctica puede traer consigo para los medios, porque pone en entredicho la propia razón del ser del periodismo y mina las señales de identidad de su propia existencia o de su propia función. Entonces, los periodistas debemos estar atentos para no caer en estas situaciones. Muchas gracias, jóvenes.